Durante más de 30 años, en esta bahía se han vertido toneladas y toneladas de residuos procedentes de las minas de la sierra. La regeneración parecía una realidad, pero desde hace medio año las obras están paradas. Esto le daba de comer al pueblo y como le daba de comer al pueblo, pues todo el mundo callaba. Impresionaba verlo, era uno de los lavaderos más grandes de toda Europa. Esto es plomo puro. Plomo. Las minas dejaron de funcionar hace casi 30 años, pero los terrenos no se restauraron. Los vecinos reclaman soluciones para unos suelos contaminados que dicen perjudican su salud. Es decir, estos colores lo que nos están haciendo es llamarnos la atención de que esto es peligroso, de que la tierra está herida, de que el suelo está herido. Esas manchas blancas, esas son las manchas salinas que aparecían aquí en el colegio. Tenemos poblaciones viviendo sobre suelos contaminados. No encontramos que haya una exposición masiva a metales. Eso es veneno puro, eso es veneno. Aquí nos van a matar poco a poco a todos y nadie sabe nada. Bahía de Portman, Murcia. Así era, hasta que en 1957 la empresa minera Peñarroya empezó a verter residuos y se convirtió en la zona más contaminada del Mediterráneo. Durante más de 30 años, estos dos tubos lanzaron al mar millones de toneladas de desechos procedentes de las minas de plomo. La empresa tenía permiso del gobierno franquista para hacerlo. Aquí el paisaje cambió radicalmente. Salva nos enseña un puerto que ya solo existe en su recuerdo. Todo esto aquí donde estaban los barcos, normalmente estaban concentrados aquí, en esta zona donde se ven las cañas esas, porque era la zona que estaba más resguardada del temporal. Lo han usado, pues, desde que se sepa, de siempre, desde el tiempo de los romanos, que hay restos romanos aquí, hasta que se enterró por la mano del hombre, claro. Donde está el lavadero Roberto empezaron a verter allí. Cuando empezaron a eso, vertían allí. Y viendo que se iba perdiendo playa allí, entonces tiraron unos tubos por detrás de este monte. Se perdió esta parte de aquí, del puerto, y ya subió hacia ahí, hacia aquel lado. Aquí se hacía la subasta del pescado. Esto era lo que era el puerto. Aquí se ven los norais y los volardos. Esta zona aquí era donde se embarcaban donde estaban todas las embarcaciones. Todo lo que se ve aquí, que son cañas, que hay vegetación, era donde estaba el agua del mar. En aquella época yo tendría 8 años, 9. Cogíamos un trozo de pescado con un hilo y nos poníamos a coger cangrejos. Todos los residuos que se vertían salían de las minas de la sierra y del proceso químico para obtener plomo, zinc y pirita. Todos estos materiales son transportados para su posterior manipulación a Portman, donde existen lavadoras para efectuar los procesos de separar los distintos minerales. Las minas hace 30 años que cerraron y en Portman aún se pueden ver los restos de esta gran industria. Este es el lavadero. Por esa puerta entraba. Aquello que hay allá arriba es la molienda. Por ahí iba una cinta transportadora que traía el material aquí y aquí lo lavaban. Le sacaban los varios productos que tenían y lo que no valía lo tiraban a la playa. La bahía era preciosa, pero esto le daba de comer al pueblo y como le daba de comer al pueblo, pues todo el mundo callaba. ¿Usted tenía algún familiar trabajando? Mi marido. Mi marido, mi sobrino, mi cuñado. Un hermano mío murió de silicosis, pero no por esto. Sí, otras minas. ¿La de arriba? Otras minas que hay más allá. La empresa cerró en 1991 y los vertidos cesaron. Pero hasta hace 2 años no han empezado las obras para retirar los lodos contaminados, que se pagarán con dinero público. La zona cero de la contaminación es el lavadero Roberto. Ningún cartel ni cierre nos impide la entrada. Nos acompaña el científico José Matías Peñas, quien ha denunciado ante los tribunales esta situación. Esto es un molino. O sea, aquí entraba, después de la trituración primaria, se hacía una segunda molienda más fina para disminuir el tamaño de las partículas hasta que alcanzaran el tamaño de corte de 70 micras. El mineral, una vez que era molido junto con agua del mar, era circulado hasta estas celdas y lo que quedaba en el fondo
era el residuo que no valía. Impresionaba verlo, era uno de los lavaderos más grandes de toda Europa. En 1988, presionada por los grupos ecologistas y por las nuevas normas europeas sobre contaminación, la empresa Peñarroya vendió todos los activos a la recién creada Portman Golf y desapareció del negocio. Esto es un espesador de residuos y ya los residuos serán impulsados hacia el mar. Esto es uno de los reactivos que eran empleados en el proceso de lavado. Son bidones de cianuro de sodio. Dice, muy tóxico por inhalación, en contacto con la piel, se liberan ácidos y gases tóxicos. Esto que podéis ver, esto de aquí es la nave de reactivos. Aquí tenemos sulfato de cobre, tenemos sosa cáustica, tenemos sulfato de zinc, tenemos cloruro de calcio y como veréis, quedaron totalmente aquí, sin ningún tipo de gestión por un gestor de residuos peligrosos o ningún tipo de tratamiento. Como ciudadano ya y no como científico no me planteo quién es la cabeza pensante que es capaz de estructurar ese proyecto sin obligar a los propietarios de estas instalaciones que existen, que tienen nombre y apellidos y que se llaman Portman Golf, a que continúen contaminando y que luego se vuelva a tener que descontaminar lo que ya se ha descontaminado, trabajar sobre lo trabajado. Roza lo absurdo y lo ilógico. Esto es plomo puro, plomo. Todos estos residuos y este concentrado de mineral fueron directamente transportados por las copiosas lluvias que tuvieron lugar la semana pasada hacia ese paseo marítimo. Dada la situación de la regeneración de la bahía y dado la ubicación de estos 120.000 metros cuadrados afectados por estas instalaciones, pues lógicamente tenemos un problema importante. La bahía de Portman es el último eslabón de una zona llena de restos de la minería. Repartidos por la sierra hay edificios, castilletes, pozos. Son instalaciones declaradas bien de interés cultural. Pero también hay balsas de residuos y canteras como esta. En ellas se acumula el agua de lluvia. Esta se vuelve rojiza al fluir entre los diferentes materiales y una vez evaporada acaba formando nuevos minerales muy contaminantes. Y no sé si percibís el olor fuerte a azufre. Cuando se produzca la evaporación de estas aguas, todos esos elementos metálicos, esos metales pesados, van a precipitar y van a dar lugar a la formación de nuevos minerales. Son minerales secundarios o lo que denominamos eflorescencias salinas. Bueno, en estas en concreto, en esta zona, lo que tenemos es una importante concentración de hierro en forma soluble y además tenemos unas concentraciones importantes de arsénico y de cadmio. Es decir, estos colores lo que nos están haciendo es llamarnos la atención de que esto es peligroso, de que la tierra está herida, de que el suelo está herido. Entonces el viento las va transportando, poniéndolas en suspensión y en función de su tamaño de partícula, así será la distancia que pueden alcanzar. En la sierra hay 1.940 hectáreas afectadas por la actividad minera. Los vecinos de las poblaciones más cercanas a las excavaciones son los que más sufren los efectos de la contaminación. Son pueblos que crecieron por el trabajo que ofrecía la minería, que durante siglos fue el motor económico de esta zona. Alfonso es un superviviente de una dura época. La minería se llevó a su padre y a su hermano. Aquí el minero es que no se mataba en la mina, cogía la silicosis, a 40 años no llegaba. No llegaba, no. Mi hermano se murió asfixiado y con fuego en mi brazo se murió, asfixiado. Mi madre me contaba a mí que aquí cuando la sierra estaba en todo, que estaba en todo su apogeo, aquí eran los días que no se mataba una persona. Todos los días había muerto, todos los días. Trabajar abajo era muy duro, claro. Empezamos por las mañanas a trabajar, el agua nos llegaba a las pinillas más o menos, pero ya por la tarde, cuando eran las 3 de la tarde, nos llegaba el agua a la barriga. Las cuencas mineras son tan malas. En los años 50, las minas empezaron a explotarse a cielo abierto y las detonaciones se producían cada vez más cerca de las casas.
Los vecinos guardan aquí la memoria gráfica de su lucha. Estamos viendo actuar a un bulldozer. Hemos visto las grandes palas, las grandes máquinas que rodeaban nuestro pueblo en la época de la fuerte de la minería. Todo esto era lo que nosotros protestábamos, porque esto venía para nuestro pueblo, para el pueblo nuestro, para el estrecho, los vientos, según la dirección del viento, pues como esto era diario, unos días les tocaba lo de abajo y otros días nos tocaba lo de arriba. Las cayolas se resquebrajaban, los techos se resquebrajaban. Fuimos un autobús de vecinos, fuimos a Bruselas. Mira, aquí estamos delante del Parlamento Europeo. Este es el Parlamento Europeo, los vecinos del llano. Nosotros la lucha que tenemos ahora es la contaminación que tenemos alrededor del pueblo. Porque como hemos dicho antes, en los 30 años que esto está parado, aquí no se ha hecho nada. Ha llegado a una situación que hay que darle una solución. Es que ya está bien, que basta ya, que no nos tomemos el pelo. La propietaria de los terrenos, la sociedad Portman Golf, la crearon empresarios de la zona. Se dedicaban al negocio inmobiliario y su intención era recalificar los terrenos y construir. Aún así, decidieron seguir con la explotación de las minas durante 3 años más. Porque ese hombre es constructor. Él se quedó con la minería, con la cosa, con el tiempo, con construir por aquí y tal. Pero al final no hizo nada, lo dejó todo conforme estaba, peor todavía, porque lo removió todo para no hacer nada. Y toda esa rambla y todo ese escombro, todo eso ahora es lo que cuando llueve lo arrastra y se lo lleva todo al mar menor. Los terrenos blancos, ¿no ves? Mira, eso es veneno puro, eso es veneno. Fíjate. Arsénico, plomo, cadmio. Eso cuando hace viento no hay quien viva en el pueblo, cuando se mueve un poco de viento. Y aquí nadie pone remedio y nadie quiere saber nada de esto. Aquí nos van a matar poco a poco a todos y nadie sabe nada. La empresa donde trabajaba Antonio, como otras, no arrojaba los residuos al mar, sino que los depositaba en balsas, visibles en toda la zona y consideradas otro foco de contaminación. Echaban los reactivos tan malos y todo eso que sobraba era lo que echaban en las balsas, porque claro, tenían que echarlo en algún sitio. Entonces preparaban las balsas esas y iban poco a poco, iban más arriba, hasta que llegaban. Que esta rambla se canalizó, esto se puso todo nuevo y fíjate cómo está, todo enterrado de las terreras que el elemento este tiró de ahí del monte que es para abajo. No ves cómo está, toda parada la rambla. Todo eso va derechico al agua, a los nietos, al mar menor. El problema que tenemos aquí para que se restaure esto es que el propietario, Portman Golf, Alfonso García, dice que él no tiene la obligación de restaurar esta zona ya que él no llegó a explotar todo esto. Es cierto que él estuvo 5 o 6 años explotando una cantera a cielo abierto, pero todo lo que había anterior eran de diferentes empresas, ¿no? Pero claro, él ha adquirido unos terrenos con un cargo en esos terrenos, ¿no? Aunque no hayas explotado, aunque ese pantano no lo hayas echado tú has comprado el terreno que lo tienes, ¿no? Entonces tienes la obligación de... Aunque en la sierra hace más de 30 años que nadie extrae un metal, hay todavía 625 licencias en activo. 240 pertenecen a Portman Golf. Es obligatorio restaurar las minas una vez que se ha dado de baja la licencia. La estrategia que ha utilizado la empresa ha sido no dar por acabadas las extracciones, presentar planes de actuación como si estuviera en activo y evitar así la obligación de restaurar los terrenos. Portman Golf no ha respondido a nuestras peticiones para aparecer en este programa. Las secuelas de la minería se hacen cada vez más evidentes. Los vecinos hace años que conviven con ellas. Y aquí el problema que hay es el que ha habido siempre, que llueve y baja lo de la minería para abajo, pues como toda la vida ha bajado. Cosas que no se hacen cuando termina la minería, tú ahora ya a los 50 años ya no puedes reclamar nada, porque no va a tapar nada. Esto va a seguir como está. Y al que no le vaya conviniendo, pues nos tendremos que ir yendo, al que no le convenga. Yo de momento llevo 54 años y voy a seguir hasta que me muera. En el colegio se dio la voz de alarma hace 2 años, porque aparecieron eflorescencias contaminadas en el patio donde jugaban los niños. Esto fue lo primero que se denunció, este patio del colegio. Esto era de tierra y se hicieron, bueno, haciendo una inspección se vieron que aparecían unas manchas blancas parecidas a sal, que se llaman sales, pero que no es sal de mesa. Esas manchas blancas, esas son las manchas salinas que aparecían aquí en el colegio. Por suerte han pavimentado la tierra, que ya los niños no están en contacto, pero sigue llegando la erosión y la contaminación de estas balsas cercanas al colegio. Aquí se ve claramente la diferencia, se ve perfecto. Todo esto es una balsa de residuos mineros. Y aquí arriba es la capa de tierra vegetal que se echó, pero vamos, que esto lo hicieron los vecinos, con su dinero y con su tiempo. Ya que ya te digo, ya he dicho, la empresa no hizo absolutamente nada. Estos árboles ahora están muy bien,
pero porque están aquí dentro de lo rojo. Cuando toquen el veneno, se secarán como se han secado todos aquellos que hay allí. O sea, restauración como tal no es, porque no reúne los requisitos que tiene que reunir según lo dicen las normativas, ¿no? Para conocer los niveles de metales pesados se hizo un estudio. Se tomaron muestras a casi 400 niños y a sus madres. Un 5% tenía valores de plomo por encima de los recomendados. Juan está preocupado por los resultados de su hijo. En el primer análisis dio 1,7 y en el siguiente análisis que se realizó a los 6 meses dio 2,9. ¿Qué es lo que pasa? Los centros médicos nos están diciendo que está saliendo todo bien. Claro, está saliendo todo bien, ¿por qué? Porque no llega al límite que establece la Organización Mundial de la Salud. Pero ya hay la literatura científica, la literatura médica, ya dice que no hay nivel seguro de metales pesados en sangre. Por poco que sea, es perjudicial. En este mismo colegio, por ejemplo, tenemos un 20% de niños con necesidades especiales, de educaciones especiales. Yo creo que es un poco alarmante, cuando en la comarca de Cartagena, uniendo todos los colegios de Cartagena, solo es un 4%. Pablo dio casi 70 decilitros de arsénico en sangre, cuando el nivel máximo en adultos es de 50. Me pone que es debido a que solamente en esa semana fue una dieta a base de pescado, cuando mi hijo odia el pescado. De hecho, es que no come pescado. ¿No te gusta? No, lo odio. Vivimos justo en la parte de abajo de esa balsa. Y justo ahí lo de la Rambla se ve también cuando llueve. Ahora tú todo vas lo con que cuidado, ¿no? No, yo ahí prácticamente por ahí no paso por lo mismo. Preguntamos en la Consejería de Salud sobre los resultados de los análisis que se han hecho a una parte de la población y nos aseguran que las conclusiones no son alarmantes. Independientemente de las respuestas individuales a cada niño, desde el punto de vista colectivo, podemos afirmar que no encontramos que haya una exposición masiva a metales. Se encuentra una ligera diferencia solo en el plomo, pero es unos niveles que no son alarmantes. Las consecuencias que para la salud tiene la contaminación del medio ambiente centra los estudios de Juan Antonio Ortega. Aquí ha creado una unidad pionera en España y el seguimiento de los habitantes de la Sierra Minera es uno de sus objetivos. Si tenemos poblaciones viviendo sobre suelos contaminados por plomo, el riesgo existe y es real. Y además es una sustancia neurotóxica, es una sustancia para la toxicidad en el desarrollo muy importante y esto hace que no obviemos que constituye un riesgo real. Los niños son especialmente vulnerables a la exposición a tóxicos como el plomo y los metales pesados por unas características propias y únicas. Muchas de estas sustancias y de ese polvo, ¿no? ¿Verdad? Está más cerca, está por debajo del metro de altura, alcanza mayores concentraciones y esto hace que los niños respiren más aire y polvo o lo que haya en él por kilo de peso que un adulto. Además tienen unos mecanismos de detoxificación todavía inmaduros. Esto hace que se conviertan en unas dianas perfectas. Y tú me dices, es probable que en la Sierra Minera va a haber más plomo que en el resto de la población. Vamos, no solo es probable, sino que es lo lógico, ¿no? Que sea así. Tenemos poblaciones viviendo sobre suelos contaminados. El resto de habitantes del Beal tampoco están a salvo de los efectos de los metales pesados. Pero no la cubre el seguro. Juan Ernesto ha contabilizado los medicamentos que necesitan sus vecinos. No es un estudio científico, pero sí indicativo de los problemas de salud de esta población. Los relacionados con los problemas respiratorios son los más vendidos. Pues estamos hablando de que podemos dispensar unas 270 unidades al mes. Es un porcentaje salvaje, es el pensar que al menos una de cada 6 personas se está ahogando literalmente en el pueblo. Medicamentos para el hipotiroidismo, dispensamos 40 unidades al mes, como duran 3 meses, permite sacar un cálculo de que aproximadamente el 7% de la población tiene problemas de tiroides. Lo que tenemos ahora no son ni más ni menos que las consecuencias de una administración entregada a la empresa y que en ningún momento midió el verdadero impacto de una actividad económica que en su momento benefició fundamentalmente a la empresa y que sin embargo nos ha dejado una herencia envenenada a todas las personas de la comarca de Cartagena. Presionados por los estudios sobre la contaminación y por las protestas vecinales, recientemente el Gobierno de Murcia ha aprobado el PRASAM, donde se comprometen a actuar en 29 puntos de la sierra de aquí al año 2024.
A pesar de las evidencias, estos terrenos no tienen la declaración de suelos contaminados. Nos hemos puesto en contacto con las instituciones responsables de la zona, pero ni la Consejería de Medio Ambiente de Murcia, ni la Dirección General de Minas de Murcia, ni el Ayuntamiento de La Unión han querido aparecer en este programa. Las aguas ácidas que bajan de estas instalaciones acaban en la playa del Gorguel, contigua a Portman, donde se acumulan también toneladas de residuos. Portman ya no es un pueblo minero, ni tampoco pescador. En un rincón de la bahía se amarran unos pocos barcos a hora de recreo. Víctor es el único pescador que queda aquí. Todo esto, ese era pesquero. Hay lo menos 8 o 10 que se han perdido, este era pesquero también. Pues si alguna vez ahora en el puerto queda allí, no solo estaré yo, vendrán algún barco más que otro. Las obras de regeneración de la bahía contemplan también la construcción de un nuevo puerto y recuperar la playa, de la que ahora solo queda una pequeña cala. Esta playa negra, pero no es volcánica, ¿no? No, no es volcánica, estas son estrellas de las minas. Aquí lo que había era piedra redonda, era piedra del lastre, que se llama la playa del lastre. Aquí para allá era agua, que se ha ido enterrando. Pues estos son estrellas de las minas, como veis brilla, pues llevará algo de pirita y llevará, pues, no es arena de la playa natural, es de otros sitios blancos. Del mismo material que se echó en la bahía, que las corrientes la han traído hasta aquí. Preguntamos sobre la toxicidad de esta arena a Carmen. Ella es catedrática de la Universidad de Murcia y ha participado en uno de los proyectos de regeneración de esta zona. ¿Se puede considerar tóxica? En cuanto a los análisis que se han efectuado, pese a su elevado contenido en metales pesados, que los tiene y es alto, no presenta una toxicidad. Y hay otros materiales que llamamos arenas amarillas, que no son arenas precisamente, más bien son arcillas, barros amarillos, que dan un pH muy ácido y eso sí que presentan un riesgo y un problema. Esto sí que es peligroso. Sí, pero arenas negras no. ¿Al final qué es eso, Meli? Pues torcido de hierro y un poco de jarosita. Si tú y yo estamos aquí un tiempo, un rato, tal igual, a nosotros no, el problema en efecto es de los zagalicos que podían estar todo el santo día. Normalmente no, la gente va hasta ahí. Yo qué sé, de todas maneras ya le dije a estos que esto lo podían perfectamente rehabilitar, que les costaba 4 duros. Claro, pero no que la gente esté, sin saberlo, sentada encima de este tipo de materiales. ¿No? Sí, aquí como hay piedras no se sientan, pero tiene razón. Todos esperan que se regenere la bahía, pero sobre todo los propietarios de las tierras, que tienen previsto construir un gran complejo turístico en la zona, aunque algunos estudios advierten de que existen serios problemas para hacerlo. Por las pendientes tan altas, por los suelos contaminados y por los posibles zonas de minados debajo, hace muy difícil el que se pueda construir. Y desde luego yo creo que lo que se debería hacer, después que hay una gran inversión pública, es hacer un modelo que complemente, pues eso, turismo de sol y playa, y que aquí se utilice la vocación natural, el patrimonio natural, mineral, arqueológico, etcétera, de manera que se hiciera un pequeño desarrollo con un gran valor que pueda complementar esa zona. Yo creo que eso sería lo deseable. CES confía que más pronto que tarde la regeneración de Portman será un hecho. Tiene un proyecto para crear algunos apartamentos en la zona y ha decidido restaurar la vieja cantina del puerto. El restaurante técnicamente está desde 1920 casi. O sea, acá es donde los pescadores comieron. Acá está el restaurante, ¿sí? Entonces, la gente en esta foto que están sentados básicamente enfrente de la muelle, enfrente de la bahía. Entonces, todo este proyecto lo están ahora limpiando. Sí han decidido que el puerto volverá. Entonces, si el puerto volverá, la vida volverá. Mi idea también es porque generar con ese tipo de apertura que otros se sumen, que hay un restaurante, que hay una panadería, que hay una petrolería, que se abren negocios y que los jóvenes pueden quedarse a trabajar acá y vuelven a vivir acá. Si logro limpiarlo, yo creo que esto podría ser uno de los mejores bahías de esta parte de España. En 10 años para mí es Ibiza, Mallorca, Menorca, Portman. Las obras de regeneración de la bahía empezaron hace 2 años. Consisten en retirar parte de los lodos.
secarlos y después trasladarlos a una cantera de la sierra. Esto era una playa, entonces la línea nueva de costas llega a donde llega actualmente el agua. Ya se ha hecho un dragado pues, desde 0 hasta 3 metros. Pues el material a dragar se introduce dentro de esos pantanos. Una vez que el material secara la arena, se produciría a introducirlo dentro de la cinta transportadora y elevarlo hasta la Corta San José. Pero de momento, las obras que debían finalizar el año 2021 están paradas desde abril. Los motivos: un conflicto judicial entre las dos constructoras que optaban al concurso e importantes problemas técnicos. No cumplen los parámetros de vertido al mar, no se puede realizar el secado del material para que podáis transportar la cinta transportadora y hay ciertos problemas de estabilidad en el dique de contención de esa corta para el vertido final. Pues parece que si hubiera algún sismo podría ser peligroso y conseguir un deslizamiento, incluso tener un puente de rotura. Es cierto que aquí se han gastado ya 10 millones de euros que no sabemos si son útiles o no. Esta cinta tiene un costo de 1 millón de euros aproximadamente. Aquí está. Y no se sabe si va a servir, si no va a servir, si se va a utilizar o no se va a utilizar. Lo normal que yo creo que pase es que la obra se rescinda el contrato en diciembre. Una vez que se rescinda el contrato en diciembre, yo no soy brujo, pero viendo la situación económica como está, que aquí vuelvan a traer 30 millones, lo veo muy complicado después de hacer el desarrollo de proyectos, dotaciones, aprobación. Ojalá me equivoque. Se me ha apagado el candil y no encuentro la salida. Mientras, en la sierra los vecinos esperan respuestas de las administraciones a sus problemas. Allí aún resuena el quejío de las mineras, un cante que surgió del fondo de las minas y del duro trabajo. Se tiene una deuda histórica con la Sierra Minera, se tiene una deuda histórica con la Diputación del Beat, porque como bien hemos nombrado antes a nuestros héroes, padres y abuelos mineros, a costa de su vida y su salud se llenaron muchos bolsillos. La minería se llevó la vida y la salud de nuestros abuelos y padres, y lo que no podemos permitir ahora es la que se lleve la de nuestros hijos. Que solo me encuentro aquí